Cordial saludo. Mi nombre es Diana Lorena Angulo, soy terapeuta ocupacional y docente orientadora en la Institución Educativa Las Américas del municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Actualmente curso estudios doctorales en educación y como parte de este proceso me interesa reflexionar sobre algunas de las problemáticas educativas que enfrentan hoy las instituciones educativas y las estrategias para responder a ellas. En esta oportunidad me acompaña María Victoria Marín, psicóloga y docente orientadora en una institución educativa oficial en Yumbo, también en el Valle del Cauca. Además de adelantar sus estudios doctorales en educación, cuenta con una amplia trayectoria como orientadora escolar en los municipios de Cali, Florida y Yumbo, acompañando a estudiantes y familias que enfrentan situaciones de vulnerabilidad social, dificultades de convivencia, afectaciones en la salud mental y otros factores que inciden en las trayectorias educativas. El propósito de esta entrevista es conocer desde su experiencia profesional cuáles son las principales problemáticas educativas que enfrentan actualmente las instituciones, cómo se manifiestan estas en el contexto escolar, qué criterios orientan su priorización, sus estrategias para contribuir a la atención integral de los estudiantes. Esperamos que esta conversación nos permita reflexionar sobre los retos de la educación actual y el papel que desempeñan la escuela, la familia y las políticas educativas para promover una educación más equitativa e inclusiva. Victoria, hoy se habla mucho de que la escuela debe responder a problemáticas que van más allá de lo académico, como la salud mental, las dificultades familiares, la convivencia o la desigualdad social. Desde tu experiencia, ¿cuáles consideran que son los principales retos que enfrenta actualmente la escuela para garantizar una educación integral a todos los estudiantes? Bueno, buenas tardes, Diana, muchas gracias. Pues mira, yo creo que el reto más grande no es solamente atender lo social o lo familiar que llega a la escuela, porque de alguna manera eso ya lo tenemos asumido. El reto de fondo es lograr que la institución siga siendo un lugar que le haga sentido al estudiante. O sea, como orientadora, sobre todo los chicos de secundaria, uno ve que muchos jóvenes sienten que el colegio les exige encajar en un modelo que como que no tiene que ver con su realidad o con sus intereses, con lo que les preocupa de verdad. Para mí, hablar de educación integral es reconocer que cada trayectoria escolar es distinta. Los estudiantes llegan con historias diferentes, responsabilidades diferentes entre sí, y la escuela tiene que ofrecerles algo que les permita construir un vínculo real con ellos. Cuando un joven encuentra un espacio donde se siente escuchado, reconocido, donde puede proyectarse, ahí aumenta la probabilidad de que se quede y participe de verdad en su proceso. Así tengamos que competir con todo lo que tenemos que competir, la pobreza, el trabajo infantil, el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión, el acoso escolar y todo lo que ocurre en las escuelas. Oh, qué bien. En nuestro contexto es frecuente encontrar estudiantes cuyas familias enfrentan extensas jornadas laborales, dificultades económicas u otras situaciones que limitan el acompañamiento en casa. ¿Cómo percibes que estas realidades familiares influyen en la participación, en el bienestar y en el proceso educativo de los estudiantes? Bueno, yo lo primero que quiero decir es que hay que cuidarse como de no caer en una mirada que termine culpando a las familias, porque la verdad es que eso es algo que hacemos muchísimo en el colegio. En nuestro contexto, muchas mamás y papás trabajan, como tú lo mencionas, en jornadas muy largas, condiciones precarias, trabajos informales, y aunque también hay muchos casos de descuido o negligencia, es demasiado en qué enfocar la energía. Y eso hace que muchos adolescentes terminen asumiendo responsabilidades que no les corresponden todavía, cuidar a sus hermanos menores, aportar económicamente en la casa. Y todo esto termina por afectar mucho la asistencia, el rendimiento, la participación, pero también cambia la forma en que el estudiante se relaciona con la escuela. Entonces, cuando digamos que su cotidianidad está llena de preocupaciones de adulto, la institución fácilmente puede dejar de sentirse como un lugar que tiene algo que ver con su vida real. Por eso pienso que la escuela necesita entender esas trayectorias y esas maneras de los chicos como ellos viven y construir respuestas más flexibles y ajustadas al contexto, sin bajar el nivel de exigencia al estudiante, pero sí entendiendo desde dónde cada uno de ellos está participando. Victoria, pero en este sentido, ¿será que la escuela termina asumiendo funciones que antes recaían principalmente en la familia? Desde tu experiencia como orientadora, ¿hasta dónde consideras que la institución educativa puede responder a estas necesidades sin perder de vista su misión pedagógica? Hasta ahí estamos muy de acuerdo, o sea, la escuela no puede hacer de familia,
ni tampoco puede reemplazar el sector salud ni la protección social, y eso es clarísimo. Pero sí puede ser un lugar de reconocimiento y acompañamiento, donde el estudiante encuentre condiciones mínimas para aprender, mínimas en todos los sentidos. Entonces, cuando un chico está viviendo violencia, sobrecarga en la casa, dificultades emocionales, es prácticamente imposible sostener un proceso de aprendizaje si la escuela se hace la loca, si uno mira para otra parte. Entonces, responder a esas necesidades no es abandonar lo pedagógico, sino ejercerlo de una manera que realmente tenga sentido para los estudiantes. Eso significa escuchar, hacer las remisiones a que correspondan, o sea, asumir realmente la corresponsabilidad que tenemos, pero sobre todo sostener el vínculo del estudiante con la institución, aunque esté atravesando algo difícil. Hay momentos donde el estudiante lo único que tiene, lo único que le hace sentido, lo único que le queda al final es justamente la escuela. Sí. Por eso sabemos que en las instituciones educativas se enfrentan múltiples necesidades al mismo tiempo. Cuando surgen problemáticas relacionadas como con el bienestar emocional, la convivencia, el rendimiento académico o también las condiciones familiares de los estudiantes, ¿cómo crees que deberían definirse qué situaciones requieren una atención prioritaria? ¿Qué criterios deberían orientar esa decisión? Bueno, yo lo pensaría como en tres niveles. Primero, siempre lo que compromete la vida o la integridad física del estudiante. Entonces, violencia, abuso, violencias sexuales, riesgo suicida, una vulneración grave de derechos, ahí no hay espacio para esperar. O sea, eso es la de atención inmediata. Digamos que el segundo nivel, para mí es como la clave de mi experiencia, es aprender a leer las señales tempranas de que el vínculo con la escuela se está debilitando. O sea, el ausentismo que se repite, el aislamiento, la pérdida de interés, la baja participación, son señales que están ahí, que son silenciosas, no hacen tanto ruido, pero si uno las detecta a tiempo puede intervenir antes de que la deserción se vuelva un hecho, porque a mí me preocupa mucho la deserción justamente por los contextos, o esa deserción donde el estudiante finalmente ni siquiera deja de ir, pero sigue yendo y no va, mejor dicho, no hace mucho. El tercero tiene que ver con lo que le afecta, con lo que afecta a la convivencia y el bienestar del grupo en general. Entonces, con esto quiero decir que la priorización no debería depender solamente de las crisis que se ven, sino de un seguimiento constante de cómo va cada estudiante en su trayectoria. Muy bien. En este sentido, si tuvieras la oportunidad de promover cambios en la institución educativa o incluso en políticas educativas, ¿qué estrategias consideras que fortalecerían el trabajo conjunto entre escuela, familias y otras entidades que favorecen el desarrollo integral de los estudiantes? Bueno, yo creo que hay que trabajar en dos frentes, o sea, lo interno de la escuela y la articulación con las instituciones del territorio, como lo mencionas. Bueno, digamos que hacia adentro hace falta generar más espacios donde las estudiantes y las familias sean interlocutores reales en las decisiones del colegio, no solamente receptores de información, que participen, porque yo siento que cuando la voz de las personas cuenta, cuando ellos saben que su voz cuenta, hace parte de construir la vida institucional, el sentido de pertenencia y el compromiso también crece, y esa es una manera de vincularse. Hacia afuera, digamos que es indispensable fortalecer la articulación con las entidades como el ICBF, la Comisaría de Familia y sobre todo con el sector salud, porque ahí es una cuestión bien compleja para nosotros. Muchas veces la escuela hace remisiones, pero la respuesta institucional llega tarde o no llega o es insuficiente. Y eso termina generando que la escuela sostenga sola casi todo el tiempo situaciones que en realidad necesitan una intervención más articulada, intersectorial, de manera permanente. Entonces también es de qué manera nos articulamos mejor, no solamente de lo que la escuela puede sostener, sino de lo que el otro realmente también esté haciendo lo que le toca hacer aquí. Así es. Finalmente, para terminar, desde tu experiencia, ¿qué papel consideras que debe asumir hoy la escuela para disminuir las desigualdades que viven muchos estudiantes y garantizar que todos tengan oportunidades reales de aprender y desarrollarse? Bueno, es que para mí la escuela tiene que asumirse como un lugar que amplía oportunidades, no lo que está pasando en muchos casos, que se reproducen las desigualdades que ya existen. Eso implica aceptar que no todos los estudiantes parten del mismo punto y que darles exactamente lo mismo a todos no siempre es sinónimo de equidad, pero eso tiene que considerarse a nivel macro. Entonces, la institución necesita diversificar las formas de reconocer el aprendizaje, valorar distintos talentos y construir propuestas que realmente dialoguen con las características del territorio y de las comunidades donde está, reconocer el contexto.
Más allá de transmitir contenido, yo creo que la escuela debería ofrecerle al estudiante experiencias que le permitan construir una relación significativa con el conocimiento, con su propio proyecto de vida, con sus intereses, porque cuando un joven encuentra un lugar donde su palabra, sus capacidades, sus intereses son reconocidos, pues aumenta la probabilidad de que se quede vinculado a la escuela y proyecte un futuro con sentido. Pero hay que proporcionar todas las condiciones a la escuela para que eso puede ser, porque eso es muy fácil de decir en palabras, pero es muy complejo de llevar a la realidad. Sí, señora. Victoria, muchísimas gracias por el aporte que has realizado en esta entrevista. Para concluir, quiero decir que aquí se realizó una reflexión sobre las problemáticas que actualmente enfrentan las instituciones educativas y cómo el bienestar de los estudiantes está estrechamente relacionado con las condiciones sociales, familiares, económicas, no solo con lo que sucede en la escuela. Estas reflexiones se articulan con el artículo Escuelas de tiempo completo, una política educativa para disminuir la desigualdad, publicado en el número 555 de la revista de los cuadros de pedagogía. En ella se resalta el papel de la escuela como un espacio capaz de reducir las desigualdades mediante políticas educativas orientadas al desarrollo integral de los estudiantes. Y como dice Victoria, donde surjan experiencias importantes para que los chicos, las chicas se quieran quedar, quieran permanecer y hagan procesos personales, proyectos de vida, etc., que les permitan salir de condiciones vulnerables. En este sentido, RISBY en el 2014 plantea que las políticas educativas son el conjunto de decisiones, orientaciones, acciones o omisiones mediante los cuales los gobiernos y otros actores regulan, organizan, transforman el sistema educativo. Porque no es solo los que estamos en la escuela haciendo cambios, sino que las políticas deben ser pensadas, trabajadas desde las instituciones educativas, porque muchas veces las políticas son pensadas por personas desde el escritorio sin considerar las condiciones particulares de cada territorio. Asimismo, Kers y Sikongna en el 2020 señalan que las políticas públicas comprenden las decisiones, acciones mediante las cuales el Estado responde a problemáticas de interés público en interacción con la sociedad. Desde allí, la educación requiere políticas y acciones institucionales que reconozcan la realidad de los estudiantes y sus familias. Como afirma Soto, estas políticas pueden cambiar las trayectorias educativas, disminuyendo la deserción y la frustración que genera la reprobación para que las dificultades sean cada vez menores. En consecuencia, avanzar hacia una educación que sea más equitativa exige fortalecer la corresponsabilidad entre la escuela, las familias y el Estado para garantizar oportunidades de aprendizaje y desarrollo real para todos los estudiantes. Muchas gracias por su atención.